Hola, futboleros, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver si el Rummenigge de eFootball está igual de roto que el de PES 2021. Porque sí, le digo Rummenigge, ya sé que se dice Rummenigge, pero bueno, espero que no te moleste. Y también vamos a ver cómo se entrena y obviamente vamos a ver sus defectos y virtudes en partido. Y haciendo un paréntesis, también al final del video voy a hablar si merece o no la pena gastar dinero, gastar monedas en este jugador. Así que no te anticipes que ya vamos a llegar a eso. Pero ahora, si querés saber si Rume está igual de roto, acompáñame. Primero vamos a analizar sus stats, sus habilidades y por qué es tan popular entre la comunidad. La carta base de Rume tiene 90 de media, tiene estilo cazagoles y se puede mover por todo el frente de ataque. Y destaca el 91 aceleración, 85 aceleración, 83 finalización, que se queda un poco corto y obviamente lo vamos a mejorar. Y tiene un regate muy regular. Tiene 78 control de balón, 81 drible y 85 posesión de balón. En mi caso yo lo entrené de esta manera. Le puse 4 en tiros, le puse 4 en dribles, que puede ser cuestionable o no, pero ahora lo vamos a hablar un poco más. Le puse 4 en aceleración, le puse 2 en velocidad y le puse 2 en el estilo de juego contraataque largo. ¿Qué es lo que pasó y por qué lo administré de esta manera? Sinceramente, cuando probé la versión normal, la sentía muy dura, la sentí muy Haaland, que le costaba el arranque, y por eso es fundamental los 4 puntos en aceleración. Y me pasó algo muy parecido también cuando al momento de regatear, al momento de controlar la pelota, de darle un buen pase o de querer girar, de querer hacer un amague, y no lo sentía cómodo para nada. Por eso le invertí 4 puntos y no me arrepiento, porque verdaderamente in game se nota mucho la mejora. Y ahora lo vamos a ver en videos. También, obviamente, le puse 4 puntos en tiro para generar el 87 de finalización. Me hubiera gustado tenerlo en 88, pero bueno, no se puede porque no tenía puntos. Y solamente le puse 2 en velocidad porque ya venía en stat base 91 y la verdad no me parece nada mal. Lo puedes entrenar de una manera diferente también. Por ejemplo, Diego Proevo, que es otro creador que tiene canal y lo pueden seguir, que es crack. No utilizó ningún punto para aplicarlos al estilo de juego. Simplemente aplicó todos los puntos al stat. Y en este caso él le puso 90 aceleración. Se lo pudo haber puesto también, por ejemplo, en finalización. Y le pasaba 88. Pero él también sintió que en la aceleración faltaba. Como te digo, hay muchas maneras de entrenarlo. Pero al menos yo con este Haaland que probé, con la versión mía que les estoy contando, me rindió y muy bien. Y ahora vamos a hablar de las habilidades y de por qué es tan popular. Porque sinceramente tiene muy buenas stats o tiene stats aceptables, que otros jugadores pueden tener stats similares también, pero sobre todo destacan las habilidades. Tiene habilidades que sirven todas en ataque. Tiene doble toque, tiene cabeceador, disparo lejano con rosca, tiro de larga distancia, tiene remate al primer toque, pase en profundidad, centro con rosca. O sea, le puede dar con el interior y con el exterior del pie. Tiene una variante en ataque gigante. Y sumado a eso, en PES 2021 estaba rotísimo verdaderamente. Ganaba partidos solos. Entonces, por eso, este Rummenigge a priori parece tan bueno. Y obviamente es leyenda, está en B y siempre te va a venir, o casi siempre, en buena valoración. Así que ahora verdaderamente arranca el análisis y empecemos a ver cómo rinde Rummenigge en eFootball. Primero vamos a hablar de la finalización y el posicionamiento. Y sinceramente tiene un tiro acorde a su fama. Es una definición top, me falló muy pocas chances. Y lo que más destaco es el tiro colocado, el disparo lejano con rosca, que incluso lo pude meter algunas veces desde fuera del área. Porque recordemos que tiene disparo lejano justamente también. Y incluso pude meter un stunning shot de afuera del área que le rompí el arco. Pero te vuelvo a repetir, el tiro colocado me fue muy bien, casi que no falla. Obviamente si lo aplicamos de manera correcta. Lamentablemente no pude utilizar mucho el centro con rosca porque no me dio el tiempo a partidos porque tenía que traerles el video bien editado. Pero tiene definiciones top que verdaderamente marcan la diferencia. Es más, incluso en un momento le tiré una pelota llovida por arriba y cabecea llovido también para el segundo palo. Y esas son definiciones que pocos jugadores pueden hacer adentro del juego. No les voy a mentir, falló alguna que otra jugada. Pero en líneas generales, la verdad es muy buena la clase de definición que tiene. Y sobre todo si aplicás bien la definición que tenés que aplicar en el momento, como conté en el tutorial de definiciones que te lo dejo por acá arriba. Y en cuanto al posicionamiento y desmarque, me encantó. Me encantó que muchas veces hacía una pared y después se metía por la espalda del jugador que llevaba la pelota para brindarle una línea de pase. Siempre se desmarcaba muy bien, picaba bien al vacío. Está bien que yo utilizo contraataque largo y eso le da más movilidad. Pero me gustó mucho y hay pocos jugadores que haya visto que se muevan de esta manera. Y la verdad, en este punto, en finalización y posicionamiento y desmarque,
prácticamente se puede decir que es un 9 o un 10. Está a la altura de los mejores. Ahora vamos a pasar en cuanto al armado de juego, que estoy seguro que este punto te va a sorprender. En el armado de juego me pasó algo muy loco. Porque la carta de Rume tiene 67 de pase al ras y 63 de pase bombeado. Es verdad que tiene la habilidad pase en profundidad, pero yo pensé que iba a ser un tronco pasando la pelota. Y no, nada que ver. Muchas pelotas pasan por su juego, administra muchas pelotas para los costados, acompaña el ataque, se posiciona muy bien para recibir y poder tocarla a los costados. Pero lo que más me sorprendió por lejos es el tipo de pase en profundidad que tienen. Miren la cantidad de pases en profundidad que le metí a los jugadores del costado. Es verdad que yo tengo una manera específica de realizar estos tipos de pases, pero es increíble. O sea, no parece que tenga 67 de pase al ras ni 63 de pase bombeado. La manera específica yo realizo los pases en profundidad realizando una mague de pase, que es primero presionando el cuadrado y luego el triángulo para realizar ese pase bien raso y por abajo, que es una modalidad que habían integrado creo en PES 2019, PES 20, y la utilicé apenas salió y la siento muy efectiva y la sentí más efectiva el día de hoy realizando estos pases con Rume. Te vuelvo a repetir, esto es algo que me sorprendió, es lo que más me sorprendió del jugador, el tipo de pase en profundidad que realiza y cómo puede armar juego y cómo se puede asociar, porque yo pensé que iba a ser simplemente un killer de área y no, me encontré con un jugador que podía desenvolverse muy bien. Para eso, ojo, en este momento también es importante la instrucción avanzada que le apliquemos. Porque Rummenigge tiene nada más 74 de contacto físico. Digo, 74 de resistencia tiene nada más. Entonces es un jugador que se va a cansar muy rápido y es vital ponerle delantero liberado. Yo te aseguro que si le pones delantero liberado te va a durar hasta el final del partido, como estás viendo en el ejemplo del video. Y si no se lo pones, ya al minuto 60 va a estar cansado porque el jugador justamente va a bajar mucho y tiene poca resistencia. Así que verdaderamente usa este tip que es clave y lo descubrimos básicamente en los directos que estamos haciendo en Twitch de lunes a viernes. Te invito a que me sigas por allá porque estamos haciendo directos jugando, analizando plantillas, viendo partidos de pro player, un montón de cosas. Y Rume obviamente lo sacamos en el directo. Ahora vamos a hablar del regate, que recordemos que invertimos 4 puntos en regate y vamos a ver si valió la pena. En lo que es regate, como les spoileé al principio, esos 4 puntos en drible mejoraron un montón el movimiento del jugador, mejoraron su control, mejoraron la posesión del balón. La verdad, mejoró muchísimo, sobre todo se siente mucho más ágil a la hora de regatear, principalmente en carrera y también para realizar alguna que otra frenada. De sus regates destaca sobre todo el doble toque, que lo hace bien. La verdad esquivé a varios rivales de esta manera, pero no es el mejor doble toque de todos. Si se dan cuenta, al segundo toque deja la pelota un poco larga, entonces es recomendable hacer esto en el 1 contra 1 y que tengas campo hacia adelante, porque como te digo, despega bastante la pelota del pie, si bien hace rápido el movimiento, pero despega la pelota bastante del pie. Y también en lo que es regate, que yo considero, creo que se da bien vuelta en el área o cuando lo vienen a presionar gira correctamente. Pero ¿qué es lo que me pasa? Gira correctamente cuando hacemos el control orientado y directamente apuntamos a una dirección. Pero el movimiento, el que es el R1, que justamente yo lo utilizo para girar con el jugador y también hice un tutorial que lo comenté en el tutorial de regates, lo considero que es lo más flojo que tiene. No es un jugador que te sirve para girar sobre el eje y esperar al rival o regatear de esta manera, como están viendo que hago con Messi por la banda, que simplemente giro, espero que mi rival me venga a presionar y después salgo por el otro lado. Rummenigge no, sinceramente con esto sigue siendo un poco tosco, sí sirve con otras variantes, pero yo no lo utilizaría demasiado para girar con el R1 porque lo comen muy fácilmente y no llega a cubrir bien la pelota, cosa que es una lástima porque es un movimiento muy roto. Igualmente está probado en regate, no es lo que más llama la atención, pero también te digo que está probado. Y como última parte del análisis, antes de pasar a verdaderamente si vale la pena o no, vamos a hablar un poco del cabezazo, que en el caso del cabezazo, la verdad lo bueno que te da Rummenigge es eso, es un poco más de altura en ataque, le puedes tirar la pelota desde el arco o de diferentes puntos y va a ganar más que una pelota, sobre todo porque tiene la habilidad cabeceador. No es una torre que mide 1.90, pero sí te va a poder bajar alguna que otra pelota y también te va a poder meter goles de cabeza del área, así que eso es otro punto a favor del jugador. Ahora vamos a hablar un poco del balance final del jugador y después pasamos con el tema de las monedas.
En cuanto al análisis final, la verdad que es muy buen jugador. Sinceramente creo que rinde más incluso de lo que dice la carta. In-game rinde muy bien, pero no está a la altura de lo que era el Rummenigge de PES 2021. Ese jugador estaba completamente roto, ganaba partidos solo, se llevaba pelota solo y te metía el gol y sacaba goles de la galera. Y por ahora con este Rummenigge no lo sentí. Sí, es muy bueno, como les digo, rinde un montón in-game, pero no llega a estar a esa altura. Y la descripción que yo le daría a Rummenigge, que me parece que es el balance justo entre una fusión, digamos, entre Haaland y Mbappé. ¿Por qué? Porque dentro de todo es un jugador killer como era Haaland, tiene buena altura, 1,82, aunque no llega tanto como es el noruego, pero también tiene una muy buena finalización y tiene movimientos parecidos. Y en el caso de Mbappé entra porque también se mantiene la finalización, pero sobre todo porque tiene bueno regate dentro de todo con estos 4 puntos que le subí. También tiene doble toque, se mueve ágilmente dentro de lo que es este tipo de jugadores, como están viendo en estos ejemplos, y por eso digamos que es la fusión, porque justamente a Haaland lo que le falta es buena movilidad, buenos pases, que increíblemente este Rummenigge yo lo sentí súper efectivo en este caso, y a Mbappé le falta un poco más de cuerpo. Y ahora vamos a entrar un poco más en la polémica, un poco más en el tema de monedas, si ya merece la pena gastar dinero en este jugador. Y como dije en todas mis redes sociales, sinceramente yo, si no sería creador de contenido en el estado actual que está el juego, no gastaría. Me parece que tenés otras opciones. Está bien que no tenés un jugador idéntico a este, pero podés ir o por Romario si te salió, o por Mbappé si lo tenés, o por Haaland. Tenés muchas variantes que no necesitas gastar dinero. Cada uno es dueño de su dinero y puede hacer lo que quiere, y eso tampoco está mal. Si te querés dar un gustito, hacete algunas tiradas, pero no te vuelvas loco porque, por ejemplo, a mí me salió en el directo a la tirada 130. Y por suerte que estaba en directo, así me creían. Y hay muchas chances que malgastes el dinero o quizás que te salga a las primeras 10 tiradas. Pero como te digo, uno tiene que reflexionar si merece o no la pena. Para mí, en el estado que está el juego, no lo merece. Pero bueno, yo decidí hacer una inversión, porque no es una inversión entre comillas, y poder traerles este contenido y hacerlo en directo, que espero que les guste. Espero que me comenten abajo qué opinan de este Rummenigge y qué opinan sobre el gasto de monedas y por qué no el estado actual que está el juego. No hay mucho más que decir. Como les dije, los espero en los directos de Twitch de lunes a viernes. Me encantaría que se sumen, que se está formando una comunidad hermosa. Y también le mando un saludo al Papá Noel del canal, que se me ve, que le tenía que mandar un saludo. Y a la comunidad de Telegram, que ya llegamos a 1000 miembros y vamos a hacer un sorteo en el Telegram. Ahora sí, basta de spoiler, basta de spam. Les mando un saludo muy grande y como digo siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo directo.